No, no, vas a volver el verdadero nuevo nacimiento no es de la carne. Lo que nace, el Señor lo dijo claramente. Yo siempre digo y le explico a los reencarnacionistas que me ha tocado hablarles en mi vida desde que estoy en camino, siempre les he explicado esto, que la reencarnación no existe, que Cristo en esa conversación con Nicodemo, el Señor echa por tierra la reencarnación, porque Él hace la separación justa. Lo que nace, fíjese lo que le pregunta a Nicodemo, ¿cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo? ¿Puede de nuevo meterse en el vientre de su madre? Y el Señor le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero le dice, no puede ver el reino de Dios. Y fíjense que versículos más abajo, el Señor le dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice no puede ver y después le dice no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. O sea, ahí el Señor, en esa declaración, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es, está echando por tierra, deja como una gran mentira la reencarnación. Pero, como bien dice acá el hermano Ronnie, la gente siempre comete este error, ¿no? Ya sea, siempre lo ven desde el lado de lo físico. La reencarnación no existe. Aparte, fíjense que la reencarnación es exactamente lo opuesto al verdadero nacimiento, que es del agua y del Espíritu. ¿Y quién es el que se opone? ¿Quién es el adversario de Dios? Entonces ahí vemos también todas estas falsas doctrinas de la reencarnación que vienen desde los tiempos de Babel. ¿Quién es el espíritu engañador que ha puesto esto de la reencarnación hasta el día de hoy? Así que bueno, hermanos. Y cada vez creen más personas en eso, hermano. Especialmente, viene de la religión hindú también, pero los gnósticos y la gente común, eso que acá hay muchas herboristerías, vio que te venden cosas naturales, creen mucho en eso de la energía, la piedra, los extraterrestres, creen que hay movimiento en el Uritorco, ¿vio? Yo les comenté que me había ido, nosotros no sentimos nada, ni una energía. Fuimos a La Falda, que es un pueblo gnóstico, es hermoso, las 7 cascadas, usted que está en Córdoba, a lo mejor alguna vez va a visitar, hermano, es una belleza, un montón de gente, pero es un pueblo gnóstico La Falda. Mi hermana iba a comprar un terreno ahí, una casa, se arrepintió porque de ella su casa ya es propia, puso a nombre de su hija ahora, y su hija se fue a Florinda, se fue a vivir a la segunda ciudad más importante que tenemos acá en Formosa, y ella está solita. Dice, me arrepentí de no haber comprado la casita en La Falda, en la época que era más barato, hace unos años atrás. Y ellos creen también en la reencarnación, todo, o sea, las herboristerías, salimos hablando así con el muchacho que me fui a comprar unos frutos secos y en el centro, y le empecé a hablar y él dice, sí, conozco La Falda, y estábamos hablando, le digo, pero yo no sentí ni una energía, yo soy cristiana, y le empecé a hablar y así, porque hasta ellos, hasta los que están ahí, por eso están en las cosas de no comer carne, que comen verdura, que no solo los adventistas, o sea, la gente, el mundo, por ejemplo, la famosa cantante esa que tiene todo rulito, que ahora está separada de su esposo, ¿cómo que se llama? Que canta tan lindo. Bueno, ella cree en la reencarnación, cree en la energía. Una vez estaba hablando, cuando daba ese programa que está dando ahora La Voz Argentina, se me fue el nombre, muy conocida la actriz esa. Y muchos creen, cantantes, actores, creen en el tema de la energía, la reencarnación, tienen sus piedras, sus anillos, sus collares de piedras, porque cada piedra, cada color de piedra representa que es para el corazón, que para esto, para aquello, y esas cosas. O sea, como que ellos lo toman como sanidad también su religión, con sus piedras, sus energías, el yo interior, el Dios interior que ellos tienen. Es increíble, hermano, porque no se necesita ser gnóstico, sino cualquier persona común está creyendo en esas cosas.
menos en Dios. No sé por qué les cuesta creer en Dios. Y creen en esas cosas. No puedo creer yo. Y fíjense la carga que tiene la gente, como el diablo engaña a miles de almas con la reencarnación. Porque hay muchos que dicen, este debe ser un karma, no sé si alguna vez lo escucharon. Sí, totalmente. Traigo una deuda de una vida anterior y tengo que pagarla en esta vida. Fíjense, ¿no? Todo bien diabólico, porque el diablo pone estas cargas sobre la gente, ¿no? Que creen que van a tener que reencarnarse hasta que logren un estado de divinidad, fíjense, ¿no? Y creen que van a volver a reencarnar. Mientras tanto, con esa mentira, Satanás, de que lo que no puedan pagar en esta vida lo van a pagar en otra, Satanás los engaña porque nosotros sabemos bien, Hebreos 9:27 dice que no hay otro texto que echa por tierra la reencarnación. O sea, la única oportunidad de salvación que tiene el hombre es hoy, ahora. Una vez que se murió, dice Hebreos 9:27, fíjense, está ahí, Pablo lo dice, y dice que hay solamente una vida y después de esto el juicio, pero el diablo los engaña, haciéndole creer que lo que no puedan pagar en esta vida se van a volver a reencarnar y van a poder pagarlo en esta. Y si no la pagan en la otra, van a pagar en la otra. Y si no la pagan en la otra, y no saben. O al revés también, hermano. Pues dice que en esta vida, si están sufriendo ahora, en la otra vida van a estar mejor. Inclusive, yo tenía a mi cuñado que ya falleció, con mi hermano era que se había suicidado, que era testigo de Jehová. Él creía en la reencarnación, él no pisaba ni un bichito, ni una hormiguita, nada de, porque dice que también se reencarna en un animalito, en un bichito, lo que sea, la reencarnación ocurre. O sea, él no tenía que matar ni un animalito, ni un bichito. Es increíble, impresionante. Y cómo la gente se burla. Yo me voy siempre a comprar a la misma farmacia mis medicamentos. Y ayer me fui a comprar por tarjeta, como después del 20, la tarjeta Visa es para el otro mes. Mis remedios son carísimos. Y hay un muchacho solo, creyente, y siempre hablamos. Le estaba comentando y le iba a compartir muchas cosas que tenía. Y se ríen de nosotros y se burlan, hermano. Hay un muchachito que es jovencito que más se burla. Reíte nomás. Yo le decía, tienen que arrepentirse, el Señor ya viene muy pronto, no es difícil. Arrepiéntense de sus pecados, de su vida pasada. Usted sabe que cada vez que nosotros nos encontramos, siempre hablamos de Cristo con este muchacho. Es un señor joven, cuarentoria, tiene su esposa, su hijo, todos son creyentes. Y se burlan y se ríen todos de nosotros. Déjale que se rían. Después no se van a reír. Cuando venga el juicio de Dios no se van a reír. Así es que... Yo conozco mucha gente que cuando uno les dice que va a haber un arrebatamiento, acá agregando un poco a lo que está diciendo la hermana Eugenia, que cuando uno les habla de que va a haber un arrebatamiento se ríe, no lo creen. Inclusive dentro del mismo evangelicalismo hay hermanos que el año pasado, por ejemplo, cuando también llegó el tiempo, se acercaba el tiempo de la fiesta de las trompetas, y había hermanos que publicaban que quizás en esa fiesta de trompetas nos íbamos, salían otros hermanos, esto lo leí yo, no me lo contó nadie, hermano, ¿sí? Que decía, bueno, y después que pasó la fecha de la fiesta de trompetas, dijo, y se perdieron el tren, o sea, hacían burlas, estoy hablando de gente creyente, o que se dice creyente, ¿no? Que se burlaban de los hermanos que están en lo correcto, porque lo correcto es que va a haber un arrebatamiento, eso es indudable, porque la palabra de Dios lo dice y Dios lo va a hacer, porque también está escrito que si Dios lo dijo, Dios lo hará, dice la Escritura. Así que, sin embargo, tenemos una gran parte del evangelicalismo que se burlan y se ríen de ese remanente del Señor, que siempre que se acerca a esta fecha
nos gozamos, porque sabemos que estamos ahí de reunirnos con nuestro Señor y empiezan las burlas o los comentarios con sorna. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, yo me pregunto, esta gente que se dice cristiana, que va a la iglesia el domingo, y se burlan de los que creemos en el arrebatamiento. Yo les pregunto a ustedes, hermano, ¿ustedes creen que esa gente tiene el Espíritu Santo? No, hermano. No les ha amanecido a esa gente. Porque si se hubiese amanecido, sabrían que el arrebatamiento es una doctrina, una de las doctrinas fundamentales de la fe y de la esperanza cristiana. Es la esperanza bienaventurada, dice Tito. Y esta gente se dedica a combatir, a contender contra Dios, porque no se dan cuenta que al negar el arrebatamiento están contendiendo contra Dios mismo. Porque Pablo habló de esto siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y bueno, esta gente no es gente religiosa, son gente religiosa, no nacida de nuevo. No sé, hermano Ronnie, ¿usted qué opina? Bueno, vamos de nuevo, vea lo que dice Daniel 2. A mí yo no sé, ese capítulo a mí me encanta porque vea lo que dice aquí. Y a la vez me hace tener piel de gallina porque dice aquí en Daniel 2, Daniel 2:26 en adelante. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio, porque es que todas estas cosas, hermano, tiene que entender que son un misterio para mucha gente. ¿Vio? ¿Qué cosas son un misterio? Hay 7 misterios según la Biblia. La iglesia es un misterio. La encarnación de Cristo en carne es un misterio. O la Trinidad es un misterio. El arrebatamiento mismo, ¿verdad? Pablo dice que es un misterio. Aquí os digo un misterio. Otro misterio es... hay varios misterios. Hay 7 misterios que la Biblia La relación de los gentiles también. Revela. Hay 7 misterios. Vea que aquí Daniel le va a revelar un misterio a Nabucodonosor que nadie podía entender. Aunque supieran el sueño, porque ellos sabían el sueño. Nabucodonosor le había revelado el sueño a todos los magos y todos los que estaban ahí, a los sabios de Babilonia. Ellos sabían el sueño, pero no sabían la interpretación correcta del sueño. Bueno, sigue diciendo aquí, Daniel respondió delante del rey, 27, y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Y entonces le declara el sueño. Pero vea que, pues vamos de nuevo a lo mismo. ¿Cuántas interpretaciones de la Biblia existen? Bueno, hay 47,000 denominaciones cristianas. Eso quiere decir que hay 47,000 interpretaciones diferentes de la Biblia. Una sola verdad. Pero solamente hay una verdadera interpretación. Hay una que debe ser correcta. ¿Me explico? Entonces, al saber uno que ha sido revelado los misterios de Dios, ¿verdad? Los misterios que aparecen en la Biblia, entonces ya uno se da cuenta, bueno, Dios, gracias porque de verdad el Espíritu Santo mora en mí. Si no, entonces, ¿cómo podría interpretar la Biblia correctamente? Jamás.
Entonces, es solamente por medio del Espíritu de Dios que se revelan las cosas, hermano. Le voy a dar otro ejemplo. A ver, otro ejemplito aquí. Le voy a dar otro ejemplo. Aquí en Mateo 16. O sea, ese es otro ejemplo. Con respecto a esto de las muchas interpretaciones, o que yo puedo cada quien interpreta la Biblia como eso, eso es la mentira más grande que puede existir. Mateo 16. Las escuelas de interpretación que dicen ahora dentro del evangelicalismo, ¿vio? Ajá. Vea lo que dice el Señor aquí en Mateo 16. Mateo 16, versículo versículo 13 en adelante. Y cuando Jesús vino a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Vea, porque igual que los sabios de Babilonia, ¿verdad? Saben quién es el Señor Jesús, o tienen al Señor Jesús ahí, pero no se les revela realmente quién es, si no es por medio del Espíritu de Dios, hermano. Dice 15, díceles el Pedro: vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Vea? Ya el Señor había hecho algunas cosas ahí antes, ¿verdad? Y ellos lo habían visto, pero no tenían la respuesta correcta. 17, y respondió Jesús, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo. ¿Vio? Entonces, a ver, la revelación de las cosas de la palabra no es por medio de un pastor, no es por medio de, no sé, un anciano que pueda tener alguna iglesia, no, es por medio del Espíritu de Dios. Dios, usted no lo encuentra. ¿A dónde encontramos a Dios? Dios se revela a cada uno de nosotros a través de su palabra. A ver, yo no he visto al Señor Jesús, ¿verdad? No lo he visto, pero Él se me reveló a mí por medio de la palabra. Y el que me abrió los ojos fue el Espíritu de Dios. Vamos a ver aquí en 2 Corintios 3. Veo cómo la escritura va como en una línea. 2 Corintios 3 dice así. 2 Corintios 3, 5. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de acabar, cuánto más no será para gloria el ministerio del Espíritu, porque si el ministerio de condenación fue gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque lo que fue hecho glorioso ni aún fue glorioso en este respecto, por razón de la gloria que sobresale. Porque si lo que se acaba fue para gloria, mucho más es para gloria lo que permanece. Así que teniendo la esperanza hablamos con mucha franqueza.
y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en el fin de aquello que se había de ser abolido. Mas las mentes de ellos fueron cegadas, porque hasta el día de hoy queda el mismo velo sin ser quitado en la lectura del Antiguo Testamento, el cual velo es quitado en Cristo. Y por eso la Escritura dice en Romanos 8 voy a leer. Por eso la Escritura dice en Romanos 8, es lo que dice Romanos 8. Romanos 8, Romanos 8, 8 en adelante. Así que los que están, con lo que decía el hermano ahorita, lo que decía el hermano Fernando ahorita hace un momentito con el nuevo nacimiento. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, un momento, yo estoy en la carne. Sí, yo estoy en la carne todavía. Dícele, por eso es lo que he explicado el hermano Fernando. Lo que nació de la carne, carne es. Todos hemos nacido en la carne. Pero nosotros hemos sufrido un nuevo nacimiento. Y por eso es que ahora podemos recibir revelación, la correcta interpretación de la Biblia, porque es prometido a los que tenemos el Espíritu de Dios en el nuevo nacimiento que seríamos guiados a toda la verdad. Bueno, dice entonces, mas vosotros no estáis en la carne, dice, vea lo que le dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Mas vosotros no estáis en la carne, sino en ¿qué? En el Espíritu. Y ese Espíritu está en mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y por eso es que el Señor dice, ¿verdad? Ahí en Mateo 7, aparta, no os conozco. Cada vez que usted vea que el Señor dice, no os conozco, vea, eso es terrible. Es terrible. Ahora, ¿qué pasa cuando vea la interpretación que le dan los evangelicalistas al escuchar, no os conozco? ¿Qué dicen ellos? Ellos te van a decir. Sí. Ellos te van a decir que tú no oras, no ayunas, no pasas tiempo con el Señor. Ellos te van a decir eso. Vea, pero pues usted ve, todo eso es esfuerzo humano. No que leer la Biblia y orar sea malo, ¿verdad? Pero digamos, le ponen eso al esfuerzo humano. ¿Quiénes son los que Cristo conoce? ¿A quiénes son los que Cristo conoce? A los que son de Él, sus ovejas, los que tienen el Espíritu de Cristo, como dice acá. Acá sigue más lo que usted leyó, hermano. Por ejemplo, me gustaría leer el 10, como usted dijo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, y si el mal espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados. O sea, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Adelante, hermano Miguel. ¿No? Está claro, los que están ungidos con el Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces, vamos de nuevo a lo mismo. ¿Qué le van a decir? No, Ronnie, no hay nadie que pueda tener toda la verdad absoluta. Momento, ¿cómo es eso? Si el que mora en mí es el Espíritu de verdad. Es más, vamos a leerlo. Ay, Señor, vamos a leerlo.
Bueno, el Señor mismo dice también, hay una palabra donde Él dice que el que no sabe dónde va es porque está en tinieblas. Pero no, o sea, a raíz de lo que usted dice, hermano Ronnie, que una parte del evangelicalismo dice nadie tiene la verdad absoluta, bueno, viene esta palabra del Señor, bueno, porque entonces ellos, ¿no será que ellos continuarán en tinieblas? Porque el Señor dice, el que está en tinieblas no sabe a dónde va, pero que ha recibido la luz sabe a dónde va. El que tiene el sello del Espíritu Santo sabe a dónde va. Esto lo digo a colación de lo que usted acaba de decir, ¿no, hermano? Para agregar, digamos, ¿no? Bueno, vea lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13 en adelante. Pero cuando viniere aquel, ¿quién es aquel? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, si el Espíritu de verdad mora en mí, ¿tengo yo la verdad absoluta? Amén, amén. Sí. A ver, hermana Eugenia, el Espíritu de verdad mora en usted. ¿Tiene usted la verdad absoluta? Sí, por supuesto, hermano. Es más, vea. Es más, vea. ¿Nosotros creímos en qué? ¿En qué creímos nosotros? Del Evangelio. Jesús, en principio. Ajá. ¿Y el Evangelio qué es? Son buenas Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Amén. Correcto, pero ¿qué representa el Evangelio? El Evangelio representa la palabra de verdad. Como dice Marcos, Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo ¿qué? La palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación, en el cual desde que creísteis, vea que ahí no aparece ni agua, ¿verdad? Bautizo en agua, no aparece arrepentimiento, no aparece, ¿cómo le digo yo? Todo lo que le dicen a uno. No aparece aceptar a Cristo en tu corazón, no aparece guardar mandamientos. Dice desde que creísteis. Fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu de verdad que fue prometido cuando el Señor ya estaba a punto de dar su vida. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Ya vio? Entonces, ahora sí, cuando usted lee la Biblia, ya, porque eso me pasó a mí. Yo decía, ¿cómo es posible que yo entendía la Biblia totalmente al revés a lo que verdaderamente la Biblia enseña? ¿Yo? Seguíamos a hombres también, hermano, o creíamos lo que los pastores decían, porque por nosotros mismos no investigábamos bien, como nos ocurrió a nosotros siendo católicos, escuchamos a los adventistas, era como que la primera vez, porque la Iglesia Católica no te enseña la palabra, leen un textos así al aire, pasajes. Yo estaba en liturgia donde se hacía la misa. Imagínense que cuando conozco a la Iglesia Adventista era como que la primera vez que yo conocía la palabra, pero detrás de eso estaba la profeta. Por supuesto, yo no te hablaban de la profeta. Cuando nosotros empezamos a ver que se leía la profeta, que decían tal cosa, no comer carne, no hacer esto, decíamos, no, la palabra no dice eso. O sea, se nos fue abriendo el entendimiento, porque nosotros creímos en ese momento en Cristo realmente, porque yo acá ya estaban, que yo me iba a una iglesia que se llamaba San Martín de Porres, servíamos acá en el barrio, que santo, que virgen y que todo. Y ahí era como la primera vez, especialmente yo, que conocí a Cristo. Era como que me ardía el corazón, me sentía como un fuego en el corazón, porque nunca escuché hablar así de Cristo, son muy cristocéntricos. Pero después que empiezan a hablar de la profeta,
Nunca te van a decir no te pongas aritos, porque ellos no usan joyas. Sí usan pantalón, pollera, todo. O sea, después yo sola observando hacia la gente, me dan cuenta que nadie tenía aro, yo era la única que tenía aro. Y así fue de a poco que nosotros, en esos años que tuvimos, éramos muy queridos hasta ahora. Ellos nos consideran sus hermanos, nos saludan, nos hablan. No nos condenaron como nos hicieron la iglesia evangélica cuando dejamos. Ellos nos siguen hablando, inclusive tenemos amistades en el Facebook así. Y por supuesto porque ellos son difíciles de convencer por el sábado y por, usted ya sabe, porque estaban en la iglesia adventista. Pero nosotros era como de primera vez conocíamos a Cristo. Y empezamos, por supuesto, a estudiar de verdad la palabra. El Espíritu Santo te va guiando. Pues si uno es sincera y dice, no, me parece que esto no es así, uno tiene duda de lo que ellos están enseñando, Dios lo va a guiar a cualquier persona. O si ya estamos escogidos para la salvación, o ya fuimos a lo mejor escogidos desde el vientre de nuestra madre, por eso no nos dejó ni en la iglesia católica, ni en la iglesia adventista, ni en la iglesia de evangélica que empezaron a enseñar judaizarnos. O sea, uno está como protegido teniendo el Espíritu Santo, no somos engañados. Porque el Espíritu Santo te guía, como así como dijo el hermano que Romanos es espectacular. Nosotros con Romanos, hermanos, en el libro de Romanos, nosotros nos convencimos totalmente de que estábamos cerrados de ser judaizantes. Después tuvo Gálatas, Efesios. Es increíble cómo el Espíritu Santo realmente cuando mora en nosotros nos guía, indefectiblemente nos guía a la verdad. Pero si nosotros seguimos a hombres, seguimos creyendo lo que ese pastor nos dice, nosotros no verificamos, no somos como los de Berea, como los bereanos que eran nobles y los que Pablo les predicaba. Ellos investigaban si esas cosas que Pablo les decían era así, nadie sería engañado. Pero la gente no investiga, igual que en nuestra iglesia donde pertenecíamos, como decimos siempre con Norma, nuestra hermana iglesia también, porque ella no va a ninguna iglesia. No investiga a la gente, no lee, cree lo que dice el pastor. Entonces ahí son engañados, hermano. Pero si uno por sí mismo pide en oración también, o tiene alguna duda y se pone a investigar, como me dijo mi hermana, no es que para jactarme, pero mi hermana, la que falleció siendo testigo de Jehová, ella fue la primera que me mostró la Biblia. En mi Biblia católica me mostró que no había que adorar la Virgen. Yo inmediatamente saqué todas las vírgenes. Yo no ni adoraba, tenía por costumbre, hermano. Los santos, todos, saqué todo. Y ella me decía, bueno, nunca te vas a ser testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová creen todo lo que le dicen sus pastores, sus ancianos. No se ponen ellos a investigar. Yo nunca me olvido que mi hermana me dijo eso. Vos nunca te vas a ser testigo de Jehová porque vos investigás mucho. A vos no te van a engañar nadie. Y yo me propuse, siendo católica sincera, de los 8 años iba a servir con mi mamá en las iglesias del barrio, en la iglesia del centro, donde yo me bauticé cuando era pequeñita, bebé. Yo dije, nadie más me va a engañar, siendo católica. Y estoy acá, hermano. No me dejé engañar, nadie más me engañó. Si bien creímos sinceramente, porque era cristocéntrica la iglesia adventista, pero después cuando empezamos a investigar Romanos, sobre todo, como le dije, Gálatas, ahí descubrimos que no es así como decía la profeta que levantó el movimiento. Y fuimos buscando la iglesia, y fuimos a una iglesia de sana doctrina evangélica, pero al final empezó este hermano a cambiar toda la doctrina, y de ahí salimos corriendo. Nunca más vamos a estar en una iglesia judaizante, porque hemos investigado bien y estamos re seguros en lo que creemos ahora, en donde estamos, la verdad. Ahora bien, todos dicen que tienen el Espíritu Santo. Por eso vea que es difícil llegar a la verdad. En este tiempo es casi, bueno, ese es el verdadero milagro de estos tiempos. Llegar a la verdad. Todos dicen tener el Espíritu Santo. Usted va con los adventistas,
va con los pentecostales, va con Ulises Astudillo, dice, y todos ellos dicen, yo tengo el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí, hermanos? Cuando usted ve que ellos tienen más de una interpretación diferente a lo que enseña la Biblia, ¿qué pasa? Están torciendo la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura con respecto a torcer las Escrituras? ¿Lo hacen para salvación o lo hacen para perdición? Para perdición. Bueno, más claro ni el agua. Fíjese, hermano, cómo me gustaría leer 2 Pedro 2:2, donde dice falsos profetas y falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá en vosotros falsos maestros. Habrá, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, dice. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, dice, para ser reservados al juicio, dice. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero acá dice pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Y sigue atrevido, contumaz. Clarito está acá como habla Pedro, que introducirían herejías en este tiempo y que la verdad sería blasfemada y que ya están desde el principio para ser condenados, porque Dios sabe el futuro, sabe el presente, el pasado, es omnisciente, así es que ya sabía que todas estas cosas iban a ocurrir. Entonces, en el Evangelio están escondidas. En el Evangelio, Cristo murió, porque el apóstol Pablo dice que cuando bebemos, cada vez que comamos de este pan y bebamos de este vino, dice, la muerte del Señor anunciamos. ¿Cómo se anuncia la muerte del Señor? Con su cuerpo y con su sangre. O sea que en espíritu, ¿ya? En el Evangelio están escondidas el cuerpo y la sangre del Señor. El cuerpo sobre el cual todos nuestros pecados fueron puestos, todos, pasados, presentes y futuros. Y la sangre con la cual el Señor nos lava de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Si alguien dice, y siempre lo uso a él como ejemplo porque es la serpiente más sutil. Es la serpiente más sutil de nuestros tiempos, Ulises Astudillo. Que le diga a usted que la sangre no tiene nada que ver con la salvación de nuestras almas, ¿eso es blasfemar la verdad o no? Sí, hermano. Correcto. Yo, hermano Ronnie, hermanos en general, siempre digo algo, ¿no? Que lo tomo, por ejemplo, del veneno de la serpiente. Ustedes saben, hermanos, que en el veneno de la serpiente un 97%
del veneno de una serpiente, escuchen bien, 97% del veneno de una serpiente es proteína pura, pero el 3% restante es veneno letal. Bueno, ese 3% es el que cuando a uno lo pica una serpiente lo mata. Bueno, acá, ¿por qué aplico esto a Ulises Astudillo y a cualquier otro falso maestro? Porque parecen que predican conforme todo lo que dicen, usted lo ve y casi todo lo que dicen es hasta, pero hay un 3% ahí metido que uno tiene que tener ahí el discernimiento a flor de piel. Y esto solamente cuando tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Ese 3% de veneno que meten, con un 97% de palabra bien trazada, ese 3% es el que nos desvía, es el que mata. Así que fíjense, ¿no? Ahora, vea esto. Seguimos trazando la escritura. Juan capítulo 6, porque esto hay que dejarlo bien claro, porque es que esto muchos no lo ven, no lo pueden ver, ¿verdad? Juan capítulo 6, dice, Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante dice. Bueno, vamos a leer desde el 43 hasta el 50, 60, 62, 63. Jesús pues respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre, y el pan que yo daré es, vea cómo el Señor va interpretando las cosas, vea. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos altercaban entre sí diciendo, ya me imagino la turba, son una turba de judíos. ¿Cómo puede este hombre darnos su carne a comer? Pues de nuevo, pensando como Nicodemo, ¿cómo es posible que un hombre viejo entre otra vez? ¿Ve? ¿Verdad? 53, Jesús les dijo, entonces de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, así también el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres se comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo él en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces muchos de sus discípulos, oyendo esto, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, Espíritu son y vida son. Y por eso es que el Señor viene y sigue interpretando eso en Lucas capítulo 22.
seguimos trazando la Biblia, ¿no? Lucas capítulo 22, el Señor instaura una cena que es una representación de lo que Él iba a hacer. Lucas 22, en versículo 14 en adelante. Y cuando fue hora, se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles y les dijo: con deseo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que sea cumplido en el reino de Dios. Y tomó la copa y dio gracias y dijo: tomad esto y divididlo entre vosotros, porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio, y diciendo, de nuevo lo que interpretó en Juan 6, lo mismo, este es mi cuerpo, ¿verdad? El pan, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también la copa, después que hubo cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pero he aquí la mano del que me entrega, está conmigo y a la verdad, ok, bien. Entonces el Señor representa, ¿verdad? De que el pan, aquí representa el pan y el vino, ¿verdad? El pan el cuerpo y el vino la sangre de Él. Pero que en Juan 6 había interpretado, ¿verdad? De que eso es espíritu. Entonces pregunto yo, es que porque el Señor dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿En qué momento participamos nosotros del pan y de la sangre? O del cuerpo, del pan y del vino, o del cuerpo y de la sangre. Eso en el momento estamos... Al creer en el Evangelio, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces vamos de nuevo a lo mismo. Nosotros participamos ahí porque el cuerpo y la sangre del Señor que fue entregado está de manera espiritual representado en el Evangelio. Porque el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿verdad? Que cada vez que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Ahí no tiene nada que ver con el alma, ¿verdad? No tiene nada que ver con el alma. Entonces, ¿pero qué es lo que te enseña el amigo? Porque hermano no es. Ulises Astudillo. Que tú tienes que poner fe de que es alma por alma, ¿verdad? Porque Dios condenó el pecado en el alma de Cristo separándose del Señor Jesús. Y eso es cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta de que eso es una doctrina anticristo. O es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo vemos de que es que el pan y el vino, o su cuerpo y su sangre, esa es la doctrina de Cristo, esa es la doctrina que recibió del Padre, ¿verdad? Por eso instauró la mesa, la Pascua, y entonces interpreta lo que significaba cada cosa. Y ahora nosotros lo interpretamos igual porque está escondido espiritualmente en el Evangelio. Si yo no puedo predicar un Evangelio sin decirte que el cuerpo del Señor Jesús es propiciación junto con su sangre por la paga de mis pecados, ¿verdad? Usted no puede decir esas cosas. ¿Cómo es posible que alguien vaya a decir que la sangre no tiene nada que ver con la salvación de nuestras almas? Ya usted automáticamente sabe, tiene oído espiritual. Usted escucha y dice, no, este hombre no es salvo. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo es posible, Ronnie? Tú no tienes la verdad absoluta. ¿Cómo usted va a decir que alguien es salvo o no salvo? Lo está diciendo. La hermana Eugenia lo leyó. Según de Pedro 2, ella lo leyó. Que los que blasfeman la verdad, porque eso es blasfemar la verdad. Los que blasfeman la verdad
no lo hacen para salvación. No lo hacen para salvación, dice. A ver, y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. A ver, pero hubo también falsos profetas del pueblo, así también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Eso que le acabo de explicar, es introducir una herejía encubiertamente, muy venenosamente, como la lengua de la serpiente. Herejías de salvación, dice. Es una herejía de perdición, y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos acelerada salvación, dice. No, esa es perdición, y muchos seguirán sus perdiciones, por lo cual es el camino de la verdad. Hermano Ronnie, ¿puedo compartir un texto? Adelante, pero antes de eso, hermano, nada más quiero decirles esto. Vuelvo y repito eso. La palabra de Dios no es juego. La palabra, usted tiene en la mano, la palabra de Dios es un arma, es una espada que tiene doble filo, ¿ya? Y es una llama de fuego. Lo que usted tiene en su mano, eso no es fuego, ¿no? Usted puede estar guiando a alguien a la salvación, o puede estar guiando a alguien a la condenación eterna. Y adivinen a quién el Señor va a agarrar. Sí, eso va a condenar también a esa alma también por ser ciega. Pero la persona que guía a un alma a la perdición eterna, eso es, vea. Cada quien, dice la Escritura, que tiene su parte, tiene su parte en el lado de fuego. No todos van a tener la misma condena. Entonces, la palabra de Dios es muy delicada, delicadísima. Siempre, no me voy a cansar de decirlo siempre, porque es muy delicado. Adelante, hermano. Sí, gracias, hermano Ronnie. Hermano, agregando acá lo que está diciendo el hermano Ronnie con respecto a la importancia de la sangre en nuestra redención y salvación. Primera de Pedro, que también quiera acompañarme en la lectura, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Fíjense, porque acá lo dice más claro agua, como lo dice acá el apóstol y hermano Pedro, ¿no? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, y atención, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre, hermanos, la sangre clave en nuestra salvación y redención. La sangre. Entonces, cuando uno lee este texto que es tan claro y escucha lo que dice, por ejemplo, Astudillo, ¿no? Alma por alma, ¿a dónde dice? Pedro no dice eso, la Escritura no dice eso. Le da una importancia vital a la sangre. Entonces, la pregunta acá entonces sería, ¿no? Es si Ulises Astudillo niega el poder y lo clave que es la sangre, nuestra salvación y redención de nuestra alma. Si él niega eso, porque él dice alma por alma, bueno, fíjense entonces bajo qué espíritu de influencia está, porque está negando algo que es clave en nuestra salvación, que es la sangre. No se puede negar la sangre. Esto, ¿no? No se puede negar. Entonces, con toda la autoridad que me da a mí la palabra de Dios, por lo que yo he escuchado, ¿verdad? Yo puedo decir 100% de que Ulises Astudillo y los que lo siguen a él están siendo guiados a la condena eterna. Porque sí es un evangelio diferente. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Gálatas 1, si aún un ángel del cielo. Vamos a leer todo textual hoy. No vamos a dejar nada al azar.
Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Bueno, vamos a leerlo del 6 en adelante, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Sí, porque Ulises Astudillo predica otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? 1 Corintios 15, 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y cómo dice la Escritura que murió? Derramando ¿qué? Hasta la última gota de su sangre, porque dice que el soldado romano agarró y le chuzó con una lanza en el costado y le salió agua y sangre. Y cuando usted se estudia, los cardiólogos le van a decir de que existe algo que se llama el pericardio. El pericardio es cuando se acumulan solamente estos líquidos en el corazón, porque ya en el cuerpo no le queda ni una sola gota de sangre. All right. Versículo 8. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea salvo. No, sea maldito. En otras traducciones dicen anatema. Así suena un poquito más bonito decir anatema, porque anatema porque hay que buscar en el diccionario qué significa. Pero la palabra anatema es, sin disfrazarlo, maldito. Bueno, por lo menos en la traducción mía aquí dice maldito, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora decimos otra vez, si alguien os predicar otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Bueno, ¿eso concuerda con lo que dice 2 de Pedro? Capítulo 2, ¿sí? Porque ser maldito es igual que ser condenado. Vio como lo que dice el 10, como le decía yo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, porque esas personas tratan de agradar a los hombres y no a Dios. Acá dice clarito en el versículo 10, después que usted leyó otra vez. Clarito dice. ¿Y el bajo? No se escucha nada. Correcto. Bueno. ¿Ya vio? Ok. Entonces, a ver, no es odio. No es odio. No es, no sé, como le quieran decir. Sino que la verdad pesa más que la mentira. ¿Verdad? O la verdad siempre le da el martillazo a la mentira. Esa doctrina, entonces yo puedo decir, vea, con toda la autoridad de la palabra de Dios, que esa doctrina de alma por alma eso viene de las fauces de la misma serpiente. Y así también todos los que dicen, ¿verdad?, que Cristo pone un 50% y tú tienes que poner un 50% de tus obras. Bueno, al estudiar la palabra de Dios también los hallamos mentirosos, ¿verdad? Y están siendo guiados a destrucción. Están siendo guiados a destrucción. A ver, ¿qué otra doctrina? A ver, ¿otro evangelio diferente? Ya vimos que predicar un evangelio sin sangre es un evangelio diferente. El predicar, ¿cómo le digo? Recibe a Cristo en tu corazón es un evangelio diferente. ¿Qué otros evangelios diferentes han escuchado?
guarda los mandamientos, eso es un evangelio diferente. El predicar el evangelio de los 3 ángeles en Revelaciones 14, ahorita en este tiempo, es un evangelio diferente. A ver. Que El evangelio de la prosperidad. Somos las vírgenes de Mateo 24. Eso es otro evangelio diferente, porque las vírgenes están llenas de obras. A ver, Sí. yo creo que hay el muchacho del canal 2020, el muchacho él no predica evangelio, él predica conspiración. ¿Qué dice el muchacho del canal 2020? Fin de los tiempos, creo que se llama su canal. Tiene miles y miles de seguidores. Yo no sé, es lo que yo digo. Los que predicamos la verdad, vea cuántos somos aquí, que venimos a estudiar. Un puñito. Y los que siguen las disoluciones de los falsos maestros son miles, canales que tienen cientos de miles, 500,000 y yo no sé cuántos mil. Algunos hasta tienen millones. Billy Graham fue que guió a millones. Gigi Ávila, millones. David Diamond, ¿cuántos tiene su canal ahí que le monetizan y lo mantienen con sus monetizaciones? Miles y miles de almas. Y nosotros todos, ¿verdad? Somos un puñito de los que verdaderamente predicamos la verdad. Hermano, Ajá. ¿será por eso que dice que el camino que conduce a la salvación es angosta y pocas la hallan? Y el camino que conduce a la destrucción es ancha y espaciosa y todo el mundo la halla. ¿Será que por eso nuestro Señor dijo eso? Que el Correcto. camino que conduce a la salvación es estrecha, es angosta y pocas la hallan, dicen. No dicen todas la hallan. Así es que es tremendo, hermano. Y la ancha y espaciosa son muchísimas y todas la hallan, dice. Es terrible. Y la ancha no tiene que ver con pecados, porque usted ve que siempre le van a interpretar eso así. No, la ancha quiere ver con todas estas religiones. Quiere llegar a Dios, querer religarse a Dios. Ese es el camino ancho. Querer religarse a Dios con sus propias doctrinas, sus falsas enseñanzas, ¿verdad? Por eso el Señor una y otra vez dice: cuidaos de los falsos maestros, falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pero el camino angosto somos los aquí, está este caminito. ¿Cuál es el caminito? El caminito es el único que hay, el evangelio, sano, sin pervertir. Y Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice. Clarito. Sí, yo quería agregar algo. Perdón, hermano Ronnie. Perdón. Hable. No, adelante. Volviendo un poquito para atrás, ustedes se van a ver, hermano, que ya desde el principio, cuando Adán y Eva caen, el sacrificio era sangre. O sea, estoy hablando de la importancia de la sangre en la redención de nuestras almas. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se ponen hojas, pero el Señor le pone pieles. Quiere decir que antes esas pieles pertenecieron a un animal. Caín y Abel. Fíjense, todo desde la historia desde Génesis, después de la caída, para acá, siempre la redención del pecado viene por derramamiento de sangre. Y está escrito que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. O sea, está en toda la Biblia esta doctrina, hermano. Y encontramos sujetos que niegan esta doctrina, que podemos decir que si está en toda la Biblia, podemos decir que es una doctrina fundamental. La verdadera doctrina es. Y es fundamental porque es la verdadera doctrina.
Esto, ¿no? Quería también agregar a lo que antes había dicho y agregar a lo que el hermano Ronnie viene diciendo. Ojo con los que niegan la sangre, ¿no? Abraham hizo sacrificios. A ver, ¿quién? Jacob hizo sacrificios. Isaac, también el mismo Job hizo sacrificios. Todas las Noé hizo sacrificios. Cuando salió del arca, él hizo sacrificio. Entonces nosotros vemos de que hay una doctrina que Dios siempre estuvo enseñando. Dios siempre estuvo enseñando desde el principio. Y la doctrina siempre fue sacrificio, porque Dios demanda sangre. Nuestro Dios sí, Él demanda sangre. Como la tuya no la puede pagar, siempre la tenía que pagar la de un inocente. Por eso era un corderito, que es un animal inocente. El Señor Jesús, Él merecía morir, no, era inocente, pero lo declararon culpable por nosotros, porque nosotros somos los culpables. Pero ahora ese es el sacrificio máximo y el único. Ya Dios no acepta más sacrificios, solamente la de su Hijo. Ahora bien, pregunto yo, vean esto. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Señor, por favor, yo quiero hacer tu voluntad, la voluntad del Padre. Porque yo no quiero ser del grupo que tú vayas a decir, no te conozco, yo no quiero ser de ese grupo. Muchos deberían de estar diciendo esto, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio de los muertos, que está en el gris, el día del gran trono blanco. Como su alma está en fuego, ellos van a venir con, ellos le pudieron venir con la mejor excusa, ¿verdad? Le pudieron venir con la mejor. ¿Cuál? No, Señor, yo vengo a ti, yo estoy aquí porque yo no me lo merezco. Señor, tú derramaste tu sangre por mis pecados. Es por eso que yo te está prometido en tu palabra que yo tengo redención y vida eterna, ¿verdad? Si le hubieran venido así como le vino a Abel, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios cuando vio el sacrificio de Abel? ¿Qué quiere decir eso, hermano? De que había una doctrina, porque vea que Dios hablaba con el ser humano antes directamente, no había escritura. Pero yo veo que Dios habla con Caín, ¿verdad? Y eso es algo que quiero enseñar, bueno, quiero estudiar aquí antes de que terminemos. Dios está hablando con Caín directamente, ¿verdad? El primero que escribió fue Moisés, ¿verdad? Bueno, Job es del tiempo del patriarca, ¿verdad? Es uno de los libros más antiguos. Pero se puede decir que después de Job, el que escribió fue Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y vean que... Sí, adelante, hermana, adelante. Dios le bendiga, hermano. Consulta, ahí en lo que usted está hablando, ahí solo lo escuchaban, nadie lo vio. ¿Quién? ¿Cómo? Los que usted nombró que hablaban con Dios, que no, Sí, ahí solo lo escuchaban o también podían verlo. No, nadie puede ver a Dios y menos bajo pecado, porque lo fulmina. Y a Caín y Abel tenían un cuerpo ya caído, solo hablaban con Dios. Acuérdese que Dios es, ¿qué es Dios? Espíritu. Dios es espíritu, entonces no lo veían, solo hablaban como escuchar la voz del cielo, ¿verdad? La diferencia que pasaba con
Ahorita lo vamos a ver para que vean. Cuando pecaron Adán y Eva, él dice que el Espíritu de Dios empezaba a pasear ahí. Okay. Bueno, pero vea esto. Ellos le pudieron venir a decir, vea, porque si ellos le vienen al Señor Jesús, se le dicen, no, Señor Jesús, vea, vea que estas personas, ¿verdad? Aquí en Mateo 7, ¿conocían del Señor Jesús, sí o no? Sí, conocían del Señor Jesús. ¿Ah? No es que no conocían y predicaban del Señor Jesús, porque vea que ellos dicen que hacían las cosas estas en su nombre. Entonces uno se pone a pensar, cualquiera, porque al principio yo también pensaba así, Señor, pero ¿cómo es posible si estas personas hacían todas estas cosas en tu nombre? Porque tú vas a decir, eso quiere decir que ellos tenían algún contacto contigo. ¿Cómo va a decir usted, Señor, de que ellos no los conoces? ¿Cómo los vas a desechar? Bueno, ellos vienen y dicen aquí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, vea, profetizamos en tu nombre, lo hacían en su nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas maravillas. Ellos no es que no conocían del Señor Jesús, ¿ya? No es que eran, porque vea que los mismos del Islam hablan del Señor Jesús como un profeta, ellos conocen del Señor Jesús, ¿verdad? Los mismos ateos saben quién es el Señor Jesús. ¿Qué es lo que predicamos nosotros? El ateo dice, no, que yo no creo en el cristianismo, pero desde que es más, vea, los mismos de LGBTQ, ¿verdad? Cuando ellos hacen sus burlas, porque cada vez que ellos hacen sus manifestaciones de gay ahí en la calle y del lesbianismo y todas esas cosas, yo no sé por qué no agarran un Buda o agarran un Mahoma y se burlan de él. Siempre tiene que ser a un Jesús en una cruz. Porque solamente el Señor Jesús. Hay un espíritu allí, porque solo el Señor Jesús. Entonces, no es que los LGBTQ, ¿verdad?, los de esa comunidad no saben quién es el Señor Jesús. Ellos saben. Ok, pero vea que el Señor Jesús les dice aquí, y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartados de mí vosotros que obráis maldad. ¿Vio? Pero hasta que uno entiende, ¿verdad?, la voluntad del Padre, uno entiende la voluntad del Padre y uno entiende de que si estas personas, pentecostales, adventistas, porque como el alma de ellos está en juego, ya está por ser echado al lago de fuego, no hay nadie que vaya a evitar eso, ¿verdad? Ellos en vez de decir, Señor, es su desesperación, Señor, nosotros venimos a ti con lo que tú aceptas nada más, tu sacrificio. ¿Usted cree que el Señor los va a desechar? No los desecharía. Pero ellos le vinieron al Señor con sus sucias obras, ¿verdad? En ningún momento estos seres humanos aquí, o estas almas, le mencionaron al Señor Jesús de su sacrificio. No se lo mencionaron. Y entonces esos son los que el Señor no conoce. Entonces el Señor conoce solamente a los que han creído en su evangelio. Y en el evangelio del Señor Jesús, vuelvo y repito, dice, Cristo murió, ahí está escondido el pan y el vino, están escondidos el cuerpo y la sangre del Señor, que fue entregado por nosotros. No se puede predicar un evangelio sin sangre, y ni mucho menos predicar un evangelio sin explicar de que todos los pecados han sido puestos, cargados, en Dios condenó el pecado en la carne del Señor, Romanos 8. Ok, vamos a ir aquí a Génesis. Vea esto, quiero decir esto porque es muy importante. Dios conoce todas las cosas, desde el principio hasta el fin. Dios las conoce todos. Él conoce el fin desde el principio. Pero vea que Dios, aunque Él conoce todas las cosas, ¿verdad?, Él todavía le hace las preguntas, Él le va a hacer la pregunta a alguien. Él va a decir, hermana Norma, ¿qué has hecho?
aunque él ya sabe lo que hizo Norma, ¿verdad? El pecado que cometió. Él ya sabe, pero él quiere, en base a la respuesta de la hermana Norma, Dios va a emitir un juicio, ¿ya? Dios va a emitir un juicio. Y el juicio depende de la que tú digas. Y entonces en este caso, es mejor que usted le diga al Señor la verdad, ¿ya? Es mejor que se lo diga. Vea lo que voy a dar dos ejemplos. Aquí con Adán y Eva. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículos... aquí. Vamos a leer aquí para la respuesta a la hermana Andrea con respecto de si lo veían o cómo. Dice, y fueron abiertos los ojos, versículo 6 en adelante. Y cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ya, la sabrosa uva, ese era el fruto, y que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto. Vuelvo, repito, la fruta es la uva. ¿Por qué dice usted que la fruta que Dios prohibió comer era la uva? Porque cuando usted hace vamos de nuevo, usted traza la Biblia en una línea de tiempo, usted va a ver que existe una fruta que conecta desde el principio hasta el final con la sangre. En todas las dispensaciones aparece. La uva es la que se hace, el vino se hace de la uva que produce borrachera. Y por lo menos cuando ustedes van a un salón de baile, a una discoteca, estas cosas, o un bar, usted siempre va a ver que hay toda clase de alcohol, ¿ya? Alcohol y vino y bebidas, ¿verdad?, que producen borrachera, y esas borracheras siempre, por lo general, te llevan a cometer fornicación, siempre. Las borracheras. Y vemos de que en la línea del tiempo hay un vino, ¿verdad? Y vea que el Señor Jesús representó el vino, la copa, con su sangre, ¿verdad? Porque Él iba a derramar su sangre por muerte, que por medio de su sangre nos lava, porque no hay sangre en el mundo como la del Señor Jesús. Pero vea que si usted se va al libro de Revelaciones, dice que Él va a pisar, vamos a ver, pisará el vino de la ira del Dios Todopoderoso. Y también Isaías 63, verso 1, ya muestra ahí al Señor en la batalla del Armagedón. ¿Quién es este que viene de donde borra con sus vestiduras manchadas con sangre? Isaías 63, después para que lo quiera leer. Ahí en Revelaciones 19, vean hermanos. Esto va, Isaías, Revelaciones 19, 15. Tengan la mano ahí en Génesis. Revelaciones 19, 15. Vea que esa es una fruta que va conectada con vino, que produce borrachera y muerte, ¿no? ¿Verdad? Y siempre, cuando usted toma vino, siempre lo conlleva a la fornicación. Siempre. Cuando usted se pasa de copas, usted no tiene dominio de su cuerpo. Revelaciones 19, 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino. ¿De dónde viene el vino? De las uvas, de la ira del Todopoderoso. Hay otro versículo que las uvas, está aquí, ¿conoces ese pasaje? No me acuerdo ahorita. Que
Sobre sus pies, bajo sus pies pone algo así. Por ahí lo voy a buscar después. Pero bueno, regresemos a Génesis. Pero Ronnie, yo como uvas, sí, porque es que ese mandamiento no era para nosotros. ¿Ya? Ahí ese mandamiento era para ellos. Es más, el primer borracho que registra la Biblia dice que fue Noé. ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué fue lo que plantó Noé? Una viña. ¿Qué hay en una viña? Uvas. Y de ahí entonces se emborrachó. Ok, bueno. Volvemos aquí a Génesis 3. Versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, sus obras humanas, ya, que son porquería, y se hicieron delantales, y oyeron la voz del Señor. ¿Eso le responde sobre su pregunta, hermano Andrea? Y oyeron la voz del oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Amén. ¿Y cómo es la voz de cómo es la voz de Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? A ver. ¿Cómo suena? Como una trompeta. Dice el apóstol Juan, porque el Señor Jesús es Dios, que la voz que oyó era una voz como de trompeta. Okay. Y escondióse el hombre y su esposa de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Yo? A ver, Dios no sabe dónde está Adán. Dios sabe dónde está Adán. Pero vea cómo él, antes de emitir Dios un juicio, ¿verdad? Él primero hace preguntas, porque de la respuesta que sale de la boca de uno es que Dios emite un juicio. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Ahí Adán le respondió con la verdad, ¿vio? Ok. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste para estar conmigo me dio del árbol y yo comí. ¿Es verdad o es mentira lo que dijo Adán? Sí, es verdad, comió. Cuando es verdad, la mujer te lo dio, ¿sí o no? Es verdad. Es verdad. ¿Vio? Entonces, vemos de que el juicio de Dios va con respecto a esto. Versículo 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Ya? Volví a hacer la pregunta. A ver, Dios no sabía lo que había hecho, obvio que sí. Pero vamos a ver qué respuesta le da a la mujer. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Es cierto o es mentira? Amén. Es verdad. Es verdad. Ella lo que dijo fue verdad, no mintió. Porque si ella hubiera hecho otra cosa... Ok, bueno, entonces aquí viene entonces. Y es 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente... Aquí viene el juicio contra la serpiente, porque él fue el causante de todo. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Y ahora viene aquí el juicio contra la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolores parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Esto sigue hasta el día de hoy. Pablo también lo dice así. Versículo 17. Y a Adán dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa
y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. ¿Vio? O sea, el castigo no le cayó directamente a Adán, sino que le cayó a la tierra. Sino que le cayó a la tierra, porque realmente, ¿cuál es la paga del pecado? Adán tenía que ser, Adán sí murió espiritualmente, pero la condena del lago de fuego se pausó ahí, no terminó allí. ¿Por qué? Por la respuesta que le dio Adán a Dios. Le dio la respuesta con la verdad. ¿Y qué pasa con Dios? ¿Qué es lo que ama a Dios? Dios ama la verdad. Okay. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Ahora vamos a ver cuando Dios habló con Caín. Vea la manera que pasó con Caín. Génesis capítulo 4. Dice, vamos a leerlo del 1. Y conoció Adán a su esposa, Eva, la cual concibió y parió a Caín. Y dijo, adquirido he varón por el Señor. Y después parió a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas. Aquí hay una figura de Cristo, ¿verdad? Porque el pastor termina dando su vida, o muere, ¿verdad? Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Pero si Caín hubiese entendido las clases, o se hubiera, a ver, aquí le decimos que uno se fuga de las clases cuando uno se sale del colegio. Si Caín no se hubiese fugado, ¿verdad?, de las clases que Dios estaba dando en ese momento, él hubiera entendido que, a ver, Dios maldijo la tierra. Así que ¿por qué va a traer frutos de la tierra que están malditas? No que comer ahorita mismo sea algo maldito, ¿verdad? Las hortalizas y esas cosas. Pero la tierra está maldecida. Así que Dios no va a aceptar obviamente eso, además de que él estaba haciendo el fruto de sus obras. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Dios, ahí sí Abel atendió a las clases, no se escapaba de las clases que Dios estaba dando. Porque Dios desde el principio hizo un sacrificio. Y es la misma línea que vemos porque Dios demanda sangre, ¿verdad? De sus ovejas y de su grosura. Y el Señor respetó a Abel y aceptó su ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios demanda sangre. ¿Ya? Muere un inocente para cubrir el pecado del culpable. Mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, aquí viene la conversación que tuvo el Señor con Caín. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? ¿Vio? Vea que Dios inicia así, haciendo preguntas. Si bien hicieres, no serás aceptado. Y si no hicieres bien, el pecado está acechando a la puerta y te desea, y tú te enseñorearás sobre él. Y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? No es que Dios no sepa, Dios sabe dónde estaba, pero quiere escuchar la respuesta de Caín. Y él respondió, no sé. Error garrafal. Es mejor si Dios le pregunta a usted, hermana Andrea, ¿qué hiciste? Mejor dígale la verdad. No le vaya a responder con mentira, que por sí Dios lo sabe. Pero él lo quiere, pero él permite que todavía tenga la oportunidad de confesarte a él con la verdad. Dice, Caín le miente y le dice, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito. Vea, y cuando Dios dice maldito, eso es algo serio.
Ahora Dios maldice a Caín. ¿Por qué maldice a Caín? Lo maldijo igual que ¿quién? La serpiente. ¿Qué le dijo a la serpiente? Maldito serás de entre todas las bestias. Pero vea que Dios no maldijo a Eva ni maldijo a Adán, sino que por amor a Adán, ¿verdad? No maldijo a Adán, sino que maldijo a la tierra. Pero ahora vemos aquí que por la mentira que le dio Caín a Dios, de lo que había hecho con su hermano, Dios lo maldice a él. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano. Cuando labrares la tierra no te volverá a dar su fuerza, fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Claro, por mentiroso. Mejor le hubiera dicho a Dios, me llené de celos, ¿verdad? Porque tú aceptaste el sacrificio de Abel y no el mío y lo maté. El castigo de Dios no hubiera sido tan severo. Ok, vamos a ver con el mismo Lucifer. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Versículos vamos a ver de 5 en adelante. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces vemos en la línea de tiempo nuevamente de que Dios pedía sacrificios. Y un día vinieron los hijos de Dios. Los hijos de Set fueron allá. No, esos eran ángeles. Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y vino también Satanás entre ellos. Y vea Dios vea cómo inicia Dios siempre. Dios siempre inicia con una pregunta, aunque Él sabe las cosas. Pero Él pregunta. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás al Señor, dijo, de rodear la tierra y andar en ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aquí el perfecto lo interpretan los religiosos como que el hombre no pecaba, el hombre era bueno. No, pero el hombre, él era perfecto porque obedecía lo que Dios decía con sus sacrificios. Bueno, así. Y vemos eso como ejemplo. Ahora, quiero buscar nada más el versículo, a ver, de las uvas. Ya lo voy a decir. Un momentito. Sin batería. No. Hermano, creo que usted iba a Isaías 63:3, ¿verdad? Isaías 63. Isaías 63. 63:3. Solo quiero leerlo nada más. Dice, pisado ello, Isaías 63:3, pisado ello solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira, y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis ropas. Entonces vemos
Pero hay unas revelaciones. Hay unas revelaciones que está clarísimo. Apocalipsis 19. Sí, 19. Él pisa el lagar del vino de su furor. Ahora, ¿qué es un lagar? Según el diccionario, lagar, según el diccionario y su definición, recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto. El mosto es la fermentación. Aquí hay otra definición de lagar: sitio donde se prensa la aceituna para sacar aceite, o donde se mancha la manzana para obtener la sidra. A ver aquí. Aquí dice en Wikipedia, lagar o jaraíz es el recipiente, ingenio, cuba, barreño o gran tina o primitiva prensa donde se pisan los frutos de la vid. Aquí en Word Reference dice lagar, definición: sitio donde se pisa la uva. ¿Ya? Y cuando usted ve la uva, ¿verdad? El vino, está hablando de un vino, entonces está hablando de una uva que va conectada con sangre. Y bueno, el vino ya les dije que produce borrachera. Si no, pregúntenle a Noé, que plantó una viña y de ahí se emborrachó el hombre. Entonces, Ronnie, ¿cuál es la fruta? ¿Verdad? Cuando usted conecta las piezas, no, ahí en Génesis no dice que sea la uva, pero uno sabe, uno ve las cosas en el espíritu y uno hace las conexiones. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Cuál es la fruta que Dios conecta con la vida? A ver. ¿Cuál es el fruto que Dios conecta con la vida? La vid, que es la uva. No, eso lo conecta con la sangre. El agua. Voy a dar otro ejemplo. Pues estamos hablando de frutos, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto que Dios conecta con el aceite? Las aceitunas. Las olivas, ¿cierto? Las olivas. Las aceitunas. Acá le decimos aceitunas, ok. Y el aceite, ¿verdad? De las olivas o de las aceitunas se produce ¿qué? Aceite. Y el aceite Dios lo conecta ¿con qué? Con en la escritura. Con el Espíritu Santo. Espíritu. 2 más 2 en su entonces es lo mismo. En la línea de tiempo nosotros vemos entonces de que a David lo ungieron ¿con qué? Con aceite. En el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, así ungían a los reyes de Israel con aceite. Sí, se le derramaba. Perdón, ¿puedo hablar, hermano Rubén? Adelante. Se le derramaba sobre la cabeza todo un pequeño jarrón, era un pequeño jarrón que estaba lleno de aceite de oliva, y con eso
se le ungía sobre la cabeza y tenía que dejar que le caiga sobre todo el cuerpo. Algo después ahí en proyección profética, eso apuntaba también a Pentecostés, ¿no? En la venida del Espíritu Santo en el aposento alto. Dice que las lenguas de fuego sobre donde se posaron. Correcto. Y el Señor Jesús, que representa la vida, ¿verdad? Cuando Él venga, ¿dónde va a poner sus pies? ¿Cómo se llama el monte? El monte de los olivos, Zacarías. Okay, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Porque el Señor Jesús viene a darle vida a los israelitas, que están muertos ahorita espiritualmente. ¿Puede repetir, hermano, que no, se me cortó justo cuando habló el hermano? ¿Cuál? La respuesta que dio el hermano... No me acuerdo cuál fue. Fernando. Fernando. Cuando el Señor Jesús venga en la avenida, ¿dónde va a poner sus pies? ¿Cómo se llama el monte? El monte de las olivas, ¿verdad? Para darle vida a Israel, nacional y espiritual. Pero vea que cuando el Señor habla de pisar, ¿verdad?, el lagar del vino con la ira de su furor, ¿representa qué? ¿Qué representan esas uvas que Él está pisando ahí? Muerte. Muerte. ¿Vio? Es diferente. Ok. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya uno entonces, ok, el Espíritu Santo le está llevando a decir, bueno, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le prohibió, no a Eva, le prohibió a Adán, porque ahí fue la transgresión en lo que cometió el hombre. Fue la uva. ¿Y cuál es el árbol de la vida? Entonces, según la Escritura, entonces, que está en toda la Biblia. La palabra. Sí, correcto, pero en físico, digamos, vamos a hablar en físico. Porque cuando Dios habla también de físico. El Señor le contestó a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de la boca de Dios. Correcto, pero digamos, ahorita mismo yo me como una uva y no me va a producir muerte, ¿verdad? Yo me como una uva y yo sabrosa. Pero si yo ahorita mismo agarro una oliva y yo la prenso, o una aceituna, me va a dar aceite. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿qué fruto producía? Uvas. Y el árbol de la vida, ¿qué fruto produce? Olivas o aceitunas, como le dicen. ¿Vio? Eso está trazado en toda la Escritura, de principio a fin. Ahora, no es que el árbol que produce aceitunas o olivas ahorita mismo me vaya a dar vida. Estamos claros en eso, porque eso era antes. Pero digamos, por ejemplo, cuando Dios vaya a poner, porque vea que en el milenio, ¿qué va a haber en el milenio? Va a haber un árbol de la vida que va a dar 12 frutos y que sus hojas van a ser para sanidad de las naciones. ¿Cuál va a ser ese árbol? El árbol que produce olivas. Olivas. Bueno, hermanos, entonces eso era como un resumen hoy, un estudio. Bueno, así al azar, porque no estudiamos nada hoy. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Hermano, ¿puedo proponer algo? Después cada uno, si quieren o no. Yo ayer había escrito, en un momento del día, medio tarde, porque ayer recién lo tendría que haber puesto antes, pero no sé si los hermanos quieren o están dispuestos, si algún hermano no tiene una propuesta mejor, de poder los días sábados hacer un estudio
sobre la carta a los romanos. La carta a los romanos nos presenta justamente la justicia de Dios, ¿no? Para este tiempo de gracia. Podés hacer un capítulo durante varios sábados. No sé, esto es una propuesta, no es que vamos a hacer, no, es una propuesta y los hermanos después, si quieren otra cosa, obviamente que lo manifiesten ahora o en la semana en el grupo, pero mi propuesta es esta, no sé si quieren estudiar un capítulo por sábado, la carta a los romanos. No sé, hermano Ronnie, ¿qué le parece a usted? Sí, claro, está bien. ¿Cómo no, hermano? Bueno, yo creo que podemos terminar aquí. ¿Alguien que nos quiera bendecir para que podamos ir a nuestro día? Hermano Javier, ¿quiere cerrar la reunión, hermano Javier? Amén, amén, bendiciones. ¿Me escuchan bien? Benito. Sí. Bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por este momento, Señor, que tú nos concedes por este medio de podernos congregar y escuchar alimento de tu palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está siempre con nosotros, Señor, guiándonos a toda verdad y colocándonos en nosotros el querer como el hacer. Gracias porque tú eres un Dios bueno y en toda tu palabra, Señor, nos confirma de la bondad y de la misericordia que tú tienes para pecadores como somos nosotros. Gracias porque tú eres hombre y habitaste entre nosotros. Fuiste crucificado, muerto y sepultado por nuestros pecados. Resucitaste al tercer día como está escrito. Que por tu santísima sangre derramada en la cruz fueron perdonados todos nuestros pecados para poder tener salvación y vida eterna para todo aquel que cree y nosotros lo hemos creído. Pero apelamos a tu santa sangre, Señor Jesucristo, para que te apiades de nosotros en todo lo que te fallemos, Señor, por nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, los malos deseos de nuestro corazón, las malas expresiones de nuestra boca, la ira, la mentira, el desear a la mujer del prójimo, el buscar a otros, y de tantas otras cosas, mi Señor, de las cuales no tenemos memoria, que sentimos vergüenza, Señor, de lo que somos delante de ti. Pero tú, Señor, con tu gran amor y con tu gran bondad, Señor, nos has perdonado, porque estamos seguros de que fuimos sellados por tu Espíritu Santo y comprados por tu sangre, Señor. Gracias por tu gran amor y por tu gran bondad, y que tu palabra siempre siga siendo esa guía, esa lámpara alumbrándonos el camino hasta el día que podamos presentarnos delante de ti para tu gloria y tu honra, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Hermano, el árbol de la vida que es la oliva, eso